Hasta ahora no hemos presentado una manera de integrar el producto de dos funciones. Entonces, cuando encontramos unas estructuras que tengan esta forma de un producto, la mayoría de las veces hemos encontrado la forma de que una parte del producto sea lo que necesitamos para que la integral esté completa y entonces lo ignoramos porque es parte del diferencial y solo integramos otra parte del producto. Sin embargo, a veces no hay forma de que eso sea parte del diferencial y vamos a tener que enfrentarnos a un producto como tal. Y para ello tenemos la integración por partes, como se le conoce, ¿no? La integración de la vaca, porque bueno, se le suele decir una, un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿no? Para recordar la estructura. A veces le agregan el sin cola para trabajar con esto del menos la integral. Pero bueno, eso es un truco mnemotécnico, junto con hilate, que ahorita lo vamos a ver. ¿De dónde proviene la integración por partes? La integración por partes proviene de justamente la derivación de un producto. Cuando derivamos U por B, hacemos U por derivada de B más B por derivada de U. En este caso, al diferenciarlo, nos queda que el diferencial de V es U por diferencial de V más V por diferencial de U. Entonces, si nosotros integramos estos diferenciales, ¿qué ocurre? Que bueno, se va a integrar cada término de la suma y se va a eliminar el diferencial con la integral y nos queda U por B es igual a la integral de U por el diferencial de B más la integral de B por el diferencial de U. Si despejamos la integral de U por el diferencial de B, nos queda que justamente la integral de U de B es igual a U por B menos la integral de B por el diferencial de U, que es la forma o la estructura de esta integración por partes. De aquí proviene de un despeje de la derivación, o más bien de la integración de la derivada de U por B. Hay que identificar cuáles son los componentes de esta estructura. Tenemos U, tenemos V, tenemos otra vez B y tenemos DU. Pero aquí en la integral tenemos U y tenemos DB. Entonces, lo que necesitamos son U, que aparece acá y acá. DB, que aparece aquí. Entonces, estas dos estructuras las vamos a identificar en la forma original de la integral que queramos resolver. Vamos a identificar quién es U y quién es DB. A partir de U lo voy a diferenciar y voy a encontrar DU. Y DU lo necesito para esta parte. Y a partir de DB lo voy a integrar. Es más, aquí voy a quitar esta parte. Lo voy a integrar y voy a encontrar V, que la voy a colocar acá y acá. Entonces, aquí vamos a pasar por un proceso de derivación respecto a, bueno, la variable de la que dependa. Voy a llamarle pues, X, por ejemplo. Por ejemplo, si U es una función de X, voy a derivar U respecto a X y después la voy a diferenciar para encontrar du. A su vez, identifiqué U, ahora identifico db. db debe ser una función de X con un diferencial. Todo diferencial contiene un diferencial de la otra variable. Entonces, lo que voy a hacer es integrar este diferencial para así obtener una nueva función
Entonces, ya que tengo U, V, du y dv, los puedo sustituir en la fórmula. Básicamente podríamos decir que la integral originalmente era un producto de funciones, por ejemplo, f de g, perdón, f de x por g de x respecto a x, es un producto. Y vamos a designar que f de x es u y que g de x por dx, todo esto, es de u, es de b, es de b. Entonces, a partir de estas dos designaciones, vamos a encontrar el diferencial de u y la variable b, que vamos a sustituir en la estructura de la fórmula de la integración por partes. Entonces, en este caso sería u, es más, yo creo que podríamos, si este es un diferencial, podemos partir que vamos a, ajá, coloco u, coloco v, coloco v de nuevo y el diferencial de u. Y es básicamente como un jacobiano para el cambio de variable y otras cosas. Pero entonces, en esto ya sería una estructura, esto ya no lo tengo que integrar, ya no tiene ningún símbolo de integración. Y me queda una resta de una integral que debería ser más sencilla de, de integrar, pero a veces no resulta así y se tienen que hacer otros procedimientos, pero por lo menos ya es posible integrarla. Al principio no lo es. Si no usamos este truco de integración por partes, no se puede integrar esta estructura. Simplemente no se puede. Se tiene que transformar mediante esta estructura para poder encontrar una integral que sí sea posible integrarla. Entonces vamos a aplicar este mismo procedimiento a algunos ejemplos. Tengo integral de x por seno de x. Si intentamos definir, no sé, x como variable, pues me sobraría el seno de x. Si defino seno de x como variable, me faltaría un coseno de x y me sobraría la x. Si defino la x del ángulo del seno como variable, me sobraría esta otra x. Entonces, no es posible integrarla de forma directa. Tenemos que utilizar integración por partes. Para ello, entonces, defino quién es u, que en este caso vamos a usar, ahora sí, lo menciono, este truco también mnemotécnico que es hilate. Hilate significa inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Hablamos de los tipos de funciones que vimos al principio del curso. Las funciones inversas son las que tienen divisiones y que la parte algebraica está en la parte inferior, o que hablamos también de funciones trigonométricas inversas como arcoseno, arcocoseno, etc. Logarítmicas sabemos que son las que tienen logaritmo natural, logaritmo base 10, logaritmo, etc. Algebraicas son todas las que tienen polinomios, que tienen fracciones algebraicas o que tienen radicales. Trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y exponenciales, pues son las que contienen una constante, un número elevado a un exponente que tiene una variable. Por ejemplo, 10 elevado a x, o e, que es la más común, el número de Euler, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el orden en el que vamos a elegir quién es u y quién es db, porque eso es lo que vamos a definir siempre. Otra manera de seleccionar quién va a ser du y quién va a ser db es considerar que u va a ser derivada y db va a ser integrada. Entonces, u tiene que ser derivable, que casi no hay problema en las derivaciones, pero db tiene que poderse integrar de una forma pues válida, no solo sencilla, de preferencia más sencilla, pero también válida. Entonces, si no es integrable db, pues estamos eligiendo mal. Otra es elegir la de apariencia más complicada como db, porque recuerden que las integrales son antiintuitivas en el sentido de que mientras más complicada se vea,
más fácil es de integrar, porque tiene más elementos con los que podemos trabajar. Ok, entonces vamos a comenzar. Si elegimos este criterio de ILATE, entonces la algebraica, que es X, y la trigonométrica, que es seno, bueno, gana la algebraica como U y la trigonométrica se vuelve dB. O, viendo de otra manera, X es más sencillo que seno de X, entonces la más complicada se elige como dB. Que no se nos olvide que dB siempre, siempre, siempre debe incluir el de X, o el D de la variable, el diferencial de la variable que estemos trabajando. Entonces, ya que elegimos U y elegimos dB, que es lo primero, que son las partes de la integral original, a U la vamos a derivar y diferenciar, nos queda dx, y a dB la vamos a integrar y nos queda menos coseno de x. Obviamente más c, pero aquí vamos a ignorar esa parte, porque esa constante la vamos a incluir después, al final. Entonces, vamos a sustituir en la estructura. U por B, voy a retomar la estructura de aquí. U y dB ya los tengo acá. O sea, es la integral de U por dB. Ahora el resultado sería U por V menos la integral de V, nuevamente, por du, que es de x. Aquí nada más voy a simplificar, voy a multiplicar x por menos coseno de x, me queda menos x coseno de x. Voy a multiplicar menos por menos, queda más coseno de x. Y entonces ya nada más me queda integrar esta función que ya es más sencilla de integrar o que se puede integrar de forma directa. Y nos queda entonces menos x coseno de x. Esto se repite porque ya no se tiene que integrar. Hay que tenerlo muy claro, eso ya no se integra, se deja tal cual, solo se sustituye y ya. Y el resultado de la integral, que sería seno de x. Y que no se nos olvide el más c si es una integral indefinida. Si está definida, bueno, hay que evaluar. Pero como es indefinida, le colocamos más c y entonces ya tenemos el resultado de nuestra integral, en este caso por partes. Vamos a resolver otra. Esta es secante cúbica de z. Si bien esta no tiene la estructura como de un producto, en realidad sí es un producto, es el producto de secante por secante por secante. Entonces, esto se puede separar en secante cuadrada por secante. Lo cual, nuevamente, la más compleja es secante cuadrada. Esa la elegimos como dB, porque son trigonométricas ambas. Sin embargo, esta se podría considerar también como algebraica al estar al cuadrado. Entonces, y late nos diría que primero va la algebraica, que no es algebraica como tal, es trigonométrica realmente, porque es trascendente. Pero la más compleja es esta. Entonces, elijo secante cuadrada. Si lo hiciera en el otro orden, quizá no sería tan sencillo de encontrar una respuesta, porque la integral de secante es más complicada, no es tan directa. Entonces, es logaritmo natural de secante más tangente y otras cosas, ¿no? Entonces, sería muy, muy, muy complicado colocarla, esta variable, dentro de una integral. No sería posible integrarla. Entonces, es mejor elegir este orden. O sea, esto lo aprendemos quizá al tanteo, pero también con la experiencia vamos a ir identificando más fácilmente cuál vamos a elegir como U y cuál como dB. Ambas son trigonométricas, pero la más compleja es esta, entonces es dB. Si lo hiciera en el orden inverso, la variable b que voy a encontrar va a ser demasiado compleja, que al sustituirla dentro de la integral, pues no va a ser posible integrarla. Entonces, es mejor utilizar este orden. Derivo secante, integro secante cuadrada y sustituyo. Que no se nos olviden estos diferenciales que aparecen tanto aquí como acá. En este caso estamos respecto a la variable z. Entonces, esta integral pasa a ser u por b, que es secante, por tangente, menos la integral de b, que es tangente, por du, que es secante tangente de z. De manera que esto se vuelve
secante por tangente menos la integral de tangente cuadrada por secante. Y bueno, esta ya la sabemos resolver mediante sustituciones trigonométricas, mediante, bueno, diferenciales trigonométricos. Esto se queda igual y esto se sustituye por que tangente cuadrada es secante cuadrada menos 1. Quedándonos secante tangente menos la integral de secante cúbica menos secante. Esto se separa en dos integrales, siendo las secante tangente por menos la integral de secante cúbica más la integral de secante. Regresamos y nos queda secante tangente menos secante cúbica más logaritmo natural de secante más tangente. Algo importante aquí. Voy a esta parte. Secante cúbica es la expresión con la que empezamos y nos la volvemos a encontrar dentro de la solución. Vuelve a aparecer. O sea, la solución es secante tangente menos integral de secante cúbica más logaritmo natural de secante de z más tangente de z. No le agrego el más c todavía porque voy a integrar todavía esta parte. Pero debería tener ahí un más c. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, se está repitiendo y si yo empiezo a hacer esa integral que está aquí, voy a volver a poner todo este procedimiento y va a ser un ciclo sin fin. A este tipo de integrales se les conoce como integrales cíclicas, porque se repiten y nos aparece la misma fórmula. Bueno, voy a resumir en que la integral de secante cúbica de z respecto a z es secante tangente menos la integral de secante cúbica de z respecto a z más logaritmo de secante más tangente. Esto. Entonces, nuevamente, si pusiera este resultado aquí, pues el resultado sería esto mismo. Básicamente voy a copiar todo. Tendríamos esto. Tendríamos que, en lugar de esto, yo pondría justamente esto de aquí. Y me volvería a aparecer la integral de secante cúbica y la sustituiría de nuevo y me volvería a aparecer y así, así, así infinitamente, ¿no? Entonces no tiene sentido. Pero yo conozco álgebra, entonces sé que este término que está restando lo puedo pasar al lado izquierdo sumando. Entonces puedo considerar que es la suma de la integral de secante cúbica de z respecto a z más la integral de secante cúbica de z respecto a z. Igual a estos términos que nos sobran. Aquí sí le puedo poner la constante ya, porque ya, ya no tengo integrales del lado derecho. Entonces esto, al sumarse, me queda dos veces la integral de secante cúbica de z respecto a z. Y lo único que tengo que hacer es pasar el 2 que está multiplicando a la integral que yo quería conocer originalmente, dividiendo. Y de esa manera, aquí puedo simplificar. Un medio de secante de z más por tangente de z, más un medio del logaritmo natural de secante de z más tangente de z, más una C2, que le llame C2 porque es C1 entre 2, pero bueno, lo pueden dejar como prefieran. Entonces, ya finalmente tengo el resultado de la integral que yo quería conocer. Si bien no lo obtuve por métodos tradicionales, la obtuve y eso es lo importante. Entonces, esto es algo que podemos hacer cuando tenemos integrales cíclicas. Tratar de despejar, como si fuera una variable, la integral que originalmente queríamos encontrar. Otro ejemplo aquí muy útil, que pareciera no ser una integral por partes, porque no hay un producto, sino que simplemente es logaritmo natural de x. Siempre hay un producto, porque todas las integrales son productos. Siempre estamos multiplicando la función por dx, siempre. O por 1 de x, como lo quieran ver. Entonces, no hay una forma directa de integrar logaritmo natural de algo. Vamos a empezar con lo más sencillo, que es logaritmo natural de x. Así que
Vamos a elegir la más compleja, que si vemos en estas dos, la más compleja sería el logaritmo, no 1. Sin embargo, el elegir logaritmo natural de x como db implicaría que tengo que integrar logaritmo natural de x y pues es lo que quiero encontrar. Entonces no tendría sentido elegir como db a logaritmo natural de x. Tendría que elegir a dx o a 1 de x como db, porque eso sí es posible integrarlo. Es otro criterio que debo de ir considerando al momento de elegir cuál es u y cuál es db. Entonces elijo como u logaritmo natural de x, que sí es derivable. No es integrable, es derivable, entonces le elijo como u. Derivo y me queda de x entre x. Integro y me queda simplemente x y sustituyo. U por v menos integral de v por el diferencial de u. Si esto lo simplifico, se va x con x y me queda x logaritmo natural de x menos la integral de dx. Y la integral de dx es simplemente x porque se cancela la integral con el diferencial. Y entonces el resultado es x logaritmo natural de x menos x más c. Si quiero factorizar la x, puedo hacerlo y que me quede x por logaritmo natural de x menos 1 más c. Y teniendo así ya el resultado de esta integral del logaritmo natural de x respecto a x. Es igual, a veces puede resultar antiintuitivo, como que no se nos ocurriría, pero es algo que se va adquiriendo con la práctica. Mientras más ejercicios veamos, conozcamos, más vamos a ir sabiendo cómo resolverlos. Esto no se puede resolver con ninguno de los métodos que hemos visto anteriormente, entonces podemos recurrir a la integración por partes y resulta que sí nos funciona. Voy a colocar aquí abajo unos ejercicios más para que puedan seguir practicando. Por ejemplo, la integral de x por seno de x medios respecto a x la integral de u por secante cuadrada de u respecto a u. Es importante que vayan identificando cuál van a elegir como u y cuál van a elegir como db, aunque en este caso, como la variable independiente es u, pues pueden cambiar las letras, porque el orden, perdón, porque las letras que utilicemos no importan, lo que importan es qué función están cumpliendo en la integral. Entonces, no importa qué letras utilicen, mientras el resultado lo puedan encontrar y respeten la estructura. Otra que podemos integrar sería v por seno cúbico de 3v respecto a v. Otra más podría ser x elevado a n, o sea, cualquier exponente n que tengamos, por logaritmo natural de x, que esa es una de las más comunes en algunos términos de ecuaciones diferenciales o expresiones físicas. Otra, que no siempre la solemos identificar como de fracción, como de por partes, es arcotangente. En este caso, arcotangente de y respecto a y. Vamos a elegir arcotangente como u, porque pues arcotangente no se va a integrar directamente, entonces no la podemos elegir como db. Y a dy la vamos a elegir como db. Otra podría ser, que suele ocurrir mucho, muy frecuentemente suelen aparecer ese tipo de expresiones que combinan una expresión algebraica como x cuadrada con una exponencial como por ejemplo e elevado a menos x. Pero vamos a tener algunas situaciones ahí que vamos a ver más adelante cuando veamos las series, que hay unas integrales que parecen ser por partes, pero en realidad no pueden resolverse por partes. X cuadrada por arcoseno
de X. En este caso, recuerden que seno, arcoseno es una función inversa, va antes que las algebraicas. Entonces tomaría el lugar de U y X cuadrada sería de B. Otra que podremos trabajar sería integral de e elevada a menos t por coseno de t, en la cual van a encontrar que es una integral cíclica y van a tener que despejar la integral original como parte del resultado. Entonces aquí hay varios ejemplos y varios ejercicios que pueden usar para practicar y seguir trabajando y desarrollando la habilidad de identificar quién es U, quién es de B, cuántas veces hay que hacerlo, dónde hay que despejar la integral, dependiendo de qué estructura tengan estas funciones que estamos integrando. Las vuelvo a poner para que las puedan anotar. Y termino la grabación.